Hola, mi nombre es Graco Emiliano Moreno Salinas y yo soy del equipo número 5 y nos tocó el libro de la evaluación como oportunidad de Anjovic y Capelletti. El capítulo 4 se titula como Más allá de las pruebas, la retroalimentación. Bueno, en primer punto, las autoras recuerdan algo que sabemos, pero a veces solemos olvidar, que los estudiantes son diversos, tienen distintos intereses y experiencias previas así como contextos y formas de aprender. El aula es un espacio heterogéneo, por eso la evaluación no puede reducirse solamente a una calificación. Su objetivo principal es ayudar al estudiante a tomar conciencia de su propio proceso y a volverse más autónomo. ¿Qué significa esto en la práctica? Bueno, que la retroalimentación no es solamente decir está bien o está mal, sino es ayudar a pensar distinto al alumno. Investigadores en la obra que el libro pues como Hattie, Williams o Sandler señalan que una buena retroalimentación reduce la distancia entre lo que el alumno sabe y lo que debería saber. Lo motiva y lo involucra activamente. Las autoras distinguen dos tipos. Por un lado, la retroalimentación de discrepancia es la que intenta cerrar la brecha entre lo que el estudiante comprende y lo que se espera que comprenda. Por otro lado, la retroalimentación progresiva que se basa en comparar el aprendizaje actual con el anterior. Esta última suele ser mucho más efectiva que la primera. Ahora, hay un detalle importante. La palabra retroalimentación suena a mirar hacia atrás, a lo que ya pasó. Por eso, las autoras Anjovic y Capelletti proponen un concepto más amplio, las interacciones dialogadas formativas. Básicamente se trata de generar conversaciones entre el docente y el alumno, que no solo revisan los hechos, sino que miran hacia el futuro. Preguntas como ¿qué podría ser diferente la próxima vez o dónde podría encontrar la ayuda? Son las ideas que son para corregir y dialogar. Entonces, la pregunta es, ¿por qué muchas veces estas conversaciones no funcionan? El libro menciona cuatro errores frecuentes. El primero es que usamos un lenguaje que los estudiantes no entienden. En segundo, nuestras devoluciones se enfocan en el pasado y no en cómo mejorarlas. En tercero, llegamos demasiado tarde, semanas después de la reproducción, cuando el alumno ya perdió el hilo o ya no sabe cuál es el tema. Y cuatro, que los estudiantes no logran saber si van bien encaminados o no. La retroalimentación no les da la claridad. Las causas de fondo, según Sandler, es que las trasladamos a un modelo tradicional de enseñanza. En lugar de convencer, emitimos juicios y como dice Dillian William, los estudiantes deberían de pasar tiempo aprendiendo que comprobando si aprendieron. Esto me parece una frase para no olvidar. Muchísimas gracias. Bueno, les hablaré sobre las estrategias de los diálogos reflexivos, las conversaciones proactivas, las progresivas y las de andamiaje. Primero que nada, ¿qué son las interacciones dialogadas formativas? Pues estas son conversaciones entre docentes y estudiantes que tienen como propósito relacionar las evidencias de aprendizaje con los objetivos, con los estándares y con los criterios de evaluación. No se enfocan únicamente en calificar, sino en ayudar al estudiante a poder comprender qué aprendió, cómo lo aprendió, en qué puede mejorar y cuáles son los siguientes pasos para seguir aprendiendo. Y ahora, su finalidad es más que nada, pues las interacciones dialogadas formativas buscan valorar el aprendizaje alcanzado, identificar fortalezas y debilidades, promover la reflexión sobre el propio aprendizaje, favorecer la autoevaluación, orientar al estudiante hacia la autonomía y también buscan planificar, ayudar a planificar acciones para mejorar futuros trabajos y desempeños. Ahora, les hablaré sobre las características de las conversaciones reflexivas. Las conversaciones proactivas se enfocan más en el futuro y en cómo mejorar.
Por ejemplo, en lugar de decir, tu trabajo tiene errores, se puede decir, para tu próxima actividad puedes organizar mejor las ideas y agregar más ejemplos. Con las conversaciones progresivas, estas más que nada acompañan el aprendizaje paso a paso y permiten observar avances. Por ejemplo, el docente revisa un borrador, ofrece sugerencias y después vuelve a revisar los cambios que ya realizó el alumno. Y las conversaciones de andamiaje, pues estas suelen brindar apoyo temporal para que el estudiante pueda realizar tareas que aún no logra hacer por sí solo. Por ejemplo, cuando el profesor realiza preguntas para que el estudiante descubra por sí mismo cómo resolver un problema. Y ahora les hablaré sobre los beneficios de estas estrategias. Pues estas estrategias buscan mejorar el aprendizaje, suelen desarrollar la reflexión crítica, favorecen la autoevaluación, ayudan a superar varias dificultades, promueven la autonomía del estudiante y permiten planificar nuevos aprendizajes. Y ahora, ¿cuáles son los obstáculos que dificultan las interacciones dialogadas formativas? Pues primero sería el uso del lenguaje poco comprensible. Los estudiantes pueden no entender ciertos términos utilizados por el docente. También, por ejemplo, la justificación que presentas no sigue una lógica consistente. Después, el enfoque excesivo en errores pasados. Las devoluciones se centran en lo que salió mal y no en cómo puede mejorar. Por ejemplo, tu trabajo es flojo. No, eso no se debería de hacer. Otra sería la retroalimentación tardía. Cuando los comentarios llegan mucho tiempo después de realizar la actividad, el estudiante ya no recuerda el proceso seguido. Otra sería la falta de la relevancia para el estudiante. A veces los comentarios ayudan a mejorar, pero no responden a la preocupación principal del alumno sobre su desempeño académico. Por ejemplo, ¿estoy aprobado o desaprobado? Y por último, el problema principal. Según Sandler, en el 2010, muchas veces se mantiene un modelo tradicional donde el docente solo transmite información o emite juicios de valor. En lugar de poder dialogar, simplemente comunica resultados. Esto provoca que los estudiantes no participen activamente, que no reflexionen sobre su aprendizaje y sobre todo que no tomen decisiones para mejorar. Las interacciones dialogadas formativas. Evaluar no solo es poner una nota, es comunicarse y crear vínculos. Estas interacciones dependen de quién da la retroalimentación, quién la recibe, cuándo se hace y qué contiene. Todo esto se realiza a través de las estrategias verbales, ya que no solo son diálogos comunes, incluyen debates, modelado, pistas y preguntas claves para activar el aprendizaje. Estrategias no verbales. El lenguaje corporal, los gestos y el volumen de la voz importan tanto como las palabras. ¿Quiénes y qué roles asumen? Participan docentes, alumnos y papás. ¿Cómo se agrupan? Pueden ser interacciones individuales en pequeños grupos o con todo el salón. ¿Y cuál es el contenido del diálogo? Esto es vital. La retroalimentación debe enfocarse en 3 niveles. Número 1. La tarea. Comentarios sobre la calidad de trabajo. El proceso. Consejos sobre las estrategias que el alumno usó para aprender. La autorregulación y retroalimentación. Guiar al estudiante para que él mismo se ponga metas, analice su propio aprendizaje y diga cosas como creo que la próxima tendría que mejorar. Canales y tiempos y herramientas y prácticas. Los modos y el tiempo. El diálogo puede ser oral, escrito, por video o usando herramientas tecnológicas. Se puede hacer al inicio de la tarea, inmediatamente después o al final del ciclo escolar. Evaluación entre pares. Los profesores valoran mucho que los alumnos se retroalimenten entre ellos, pero claro, también los estudiantes hay que entrenarlos para que aprendan a hacerlo bien. Si solo le preguntas a un alumno, ¿te gustó la clase?, te dará una respuesta genérica, pero si le pides sugerencias concretas, por ejemplo, ¿qué sugerencias tienes para aprovechar mejor esta modalidad? O
otro tipo de preguntas. Te darán ideas constructivas increíbles y la clave de todo es definir con total claridad el propósito de tu evaluación antes de elegir cómo vas a hablar con tus alumnas. Eso cambia todo el juego educativo. Buenas tardes, compañeros y doctora. Yo soy Alexa Campuzano y vamos a hablar en este caso sobre los protocolos. Y bueno, los protocolos son importantes cuando hay una evaluación formativa. Cabe resaltar y recordar que en una evaluación formativa existe la retroalimentación. Esto quiere decir que va a haber una conversación entre el docente y los alumnos. Y sabemos que muchas veces este tipo de pláticas necesitan tiempo, algo que se vuelve un poquito difícil porque este factor se vuelve corto o necesita ser veloz o más objetivo. Y ahí es donde entran los protocolos, porque los protocolos permiten dar una estructura, una secuencia a esta plática que se tiene que dar en una retroalimentación. Porque además de darle una secuencia o una estructura, permite que haya una reflexión cuando se está dando este diálogo e incluso planifica y guía el cómo se va a dar esta plática. Y para esto es necesario que antes de que se dé toda esta plática, cuando se está estructurando, se elijan cuáles son los temas más importantes, es decir, los temas que se van a abordar cuando se esté dando este intercambio entre docente y alumno. Siendo así que los protocolos buscan optimizar el tiempo o el reducido tiempo que se tiene para dar esta plática. Incluso evita juzgar o sancionar a la persona que se está exponiendo, o bueno, más bien a la que se le está dando esta retroalimentación, ya que pues también favorece como la confianza y la forma de platicar que se está dando entre el docente y el alumno, para que esto sea ameno y no se vuelva negativo. Para llevar a cabo el protocolo, que es esta como plática o este intercambio de información, se necesitan 4 participantes. El primero es el coordinador, que es el que conduce y regula el cumplimiento de las consignas que se establecieron. También favorece la confianza que se va a dar y el tiempo que se va a utilizar para dicha plática. Después está el representante, que es el que va a exponer, o representador, que es el que va a exponer el problema en cuestión. Por tercer participante está el reportero, quien va a ir tomando notas durante todo este proceso, y al final pues los participantes, que son los que van a pues como tal a observar y hacer como reflexiones. Es importante que antes de que exista este diálogo al representador se le consignen o se le definan ciertos papeles. Por ejemplo, el momento en el que va a participar o hablar, si lo va a hacer durante toda la plática o lo va a hacer al principio o lo va a hacer al final. Esas son cosas que se tienen que definir antes. También si va a dar como información contextual en base al problema, antes de repartir el material que se le tiene que dar, pues a los participantes para poder entender en torno a qué va a girar toda la plática. Todo esto permite que haya una organización, una objetividad y productividad en el tiempo y en el diálogo que se va a realizar. Siendo así que los protocolos vuelven a la retroalimentación una oportunidad de aprendizaje, no como algo para señalar, para sancionar, y permite una mejora en el tiempo, que no se desperdicie tiempo, que sea objetivo, que se pueda abarcar lo necesario sin divagar. Así como también, perdón, mejora la relación que existe o que se crea entre pues el docente y el alumno. Bueno, ahora para entender un poco más cómo funciona un protocolo dentro de una evaluación, veremos algunos ejemplos. Uno de los protocolos más utilizados en las aulas por muchos docentes son los definidos como conversaciones organizadas, y un ejemplo claro de ellos es el protocolo llamado el recorrido.
Este protocolo trata de ofrecer a los estudiantes algunas preguntas que les permitan analizar el recorrido de una secuencia de aprendizaje o de su desempeño dentro de un aula. Y aquí se hacen preguntas tales como ¿cuál es la tarea que tengo que realizar? ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tengo que lograr? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿Qué dificultades encuentro? Y así hasta lograr un análisis profundo por parte del estudiante. Otro ejemplo es el protocolo SER. Este protocolo lo que pretende es recuperar las fortalezas de una experiencia y suspender aquellas debilidades que no favorecen el aprendizaje, así como agregar también nuevas experiencias. Y así como lo dicen sus siglas, es seguir haciendo, empezar a hacer y reformular. Y por último se presenta el protocolo entre pares, que se utiliza más que nada para el desarrollo de un trabajo colaborativo. Y aquí también se hacen preguntas a los estudiantes, como por ejemplo, ¿qué aspectos valoras del trabajo de tu compañero? ¿Qué ideas son comunes entre tu producción a la de tu compañero? ¿Y qué parte del trabajo de tu compañero es novedosa para ti? Y bueno, como conclusión, entendemos que la evaluación debe entenderse pues como una oportunidad para promover el aprendizaje significativo, donde se genere confianza y motivación para seguir aprendiendo. La retroalimentación formativa adquiere aquí un papel fundamental porque ayuda a los estudiantes a reconocer sus fortalezas, a identificar áreas de mejora y a descubrir una autonomía propia dentro del estudiante. Así como también vemos que las interacciones de diálogo entre docentes y estudiantes favorecen pues la autorregulación, la metacognición y la construcción de aprendizajes más significativos. Para que sea efectivo, pues debe ser oportuno, claro y orientadas al futuro y centradas en la mejora continua. También el uso de protocolos, como algunos de los ejemplos que se vieron aquí, son importantes dentro de una evaluación efectiva porque permite organizar la reflexión, promover el diálogo y fomentar la participación activa de los estudiantes en la evaluación de sus propios procesos de aprendizaje. Entonces así la evaluación se convierte en un puente entre la enseñanza y el aprendizaje, contribuyendo al desarrollo de personas más conscientes y más críticas. Y ya para finalizar, pues se puede comprender que la evaluación no debe verse únicamente como una forma de asignar una calificación y ya, sino más que nada como una herramienta para mejorar el aprendizaje y la retroalimentación efectiva. Es fundamental para identificar fortalezas en el estudiante y áreas de mejora. También promover la reflexión y el pensamiento crítico para formar estudiantes más conscientes de su aprendizaje y motivarlos a que sigan aprendiendo. Y bueno, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.